María había salido esa tarde con una misión sencilla: comprar frutas, un paquete de arroz y, si el presupuesto lo permitía, ese chocolate caro que solo compraba en días de ánimo inquebrantable. La rutina era su aliada, una constante tranquila que parecía protegerla de cualquier sorpresa. Pero, como suele pasar, la vida tenía otros planes. Entre los pasillos del supermercado, mientras intentaba decidir si el mango o las manzanas estaban en mejor oferta, escuchó una voz familiar. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero al girar la cabeza, ahí estaba él. Javier. Su Javier. Bueno, su ex Javier. El hombre que había sido su tormenta y su calma, todo al mismo tiempo. María, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa!, dijo Javier, sonriendo como si no hubieran pasado 5 años desde la última vez que se vieron. María, congelada por un momento, sintió como una mezcla de emociones se acumulaba en su pecho: sorpresa, nostalgia y tal vez una pizca de enojo, aunque ni siquiera estaba segura de por qué. Pero no iba a darle la satisfacción de verla nerviosa. Pues sí, Javier. Todavía soy yo. ¿Esperabas encontrarme con otra cara?, respondió con una sonrisa ligeramente sarcástica mientras sujetaba la bolsa de mangos como si fuera un escudo. Javier soltó una carcajada. No, claro que no. Solo que... bueno, no esperaba verte aquí. Te ves bien. María arqueó una ceja. Y eso es raro. Esperabas verme destrozada, llorando por las esquinas desde que te fuiste. El comentario hizo que Javier riera más fuerte. Sabía que no habías cambiado. Siempre tan directa. Y tú siempre tan predecible, dijo María, aunque internamente estaba tratando de controlar los latidos de su corazón. Había algo en su presencia que aún tenía un efecto sobre ella, aunque no quería admitirlo. Mientras la conversación avanzaba, María no pudo evitar notar pequeños cambios en Javier. Su cabello, un poco más corto, mostraba algunas canas que lo hacían lucir más maduro. La forma en que hablaba, pausada pero con intensidad, era distinta a la del joven impetuoso que recordaba. Pero había algo más, algo que no podía definir, una confianza que parecía querer arrastrarla de nuevo a esos días en que él era todo lo que importaba. Bueno, ¿y qué haces por aquí?, preguntó ella, tratando de sonar casual mientras luchaba contra el impulso de mirarlo demasiado tiempo a los ojos. Estoy de visita. Volví hace poco para un proyecto de trabajo y bueno, digamos que quise reconectar con mis raíces, respondió él, aunque sus palabras parecían tener un doble sentido que no pasó desapercibido para María. Ah, reconectar con tus raíces. Claro, porque nada dice raíces, como el pasillo de frutas de un supermercado, replicó, su tono cargado de sarcasmo. Javier rió suavemente, pero sus ojos no se apartaban de ella. Siempre me gustaron tus respuestas rápidas. Extrañaba eso. ¿Extrañabas mis respuestas? Pues debiste haber pensado en eso antes de desaparecer como un mago en pleno acto, contestó María, medio en broma, medio en serio. La intensidad del momento se rompió cuando el altavoz del supermercado anunció una oferta especial en detergentes. María aprovechó la distracción para recuperar la compostura. Bueno, Javier, fue interesante verte, dijo mientras fingía buscar algo en su lista de compras. Pero antes de que pudiera alejarse, él habló nuevamente. María, espera. Tal vez podríamos ponernos al día algún día. Solo como amigos, claro. Ella lo miró, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Era esto una trampa emocional? ¿Una señal del destino? ¿O simplemente una mala idea disfrazada de casualidad? Finalmente, suspiró. Dame tu número. Yo te escribo, dijo, con un tono que no dejaba espacio para debates. Mientras guardaba el número de Javier en su teléfono, María sintió una punzada de inquietud. Esa tarde, mientras regresaba a casa con sus frutas y un paquete de arroz, su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué había sentido esa chispa al verlo? ¿Acaso todavía había algo entre ellos, enterrado bajo los años y los silencios? Y lo más importante, ¿qué significaba esto para su vida con Daniel? La rutina había sido su aliada durante mucho tiempo, pero ahora, gracias a un pasillo de supermercado y una voz del pasado, todo parecía tambalearse. Y mientras se sentaba en el sofá, mirando su teléfono como si éste pudiera resolver sus dilemas, una cosa era clara: lo que sea que Javier trajera de vuelta a su vida, no sería algo fácil de ignorar. Esa noche, mientras Daniel roncaba suavemente a su lado,
María estaba completamente despierta, mirando el techo como si éste fuera a ofrecerle respuestas. Habían pasado solo unas horas desde su encuentro con Javier, pero su mente no había tenido un segundo de paz. ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué él? ¿Y por qué demonios me siento como si tuviera 18 años otra vez? Intentando distraerse, tomó su teléfono. La pantalla brillaba con una notificación irrelevante, pero lo único que importaba era el nuevo número en su lista de contactos, Javier López. Lo había guardado con su nombre completo, como si fuera un cliente o un colega, una manera sutil de marcar distancia. Sin embargo, no podía evitar recordar cómo lo tenía guardado antes. Mi sol. Una carcajada irónica escapó de sus labios. Sí, mi sol, y también la tormenta que casi me dejó ahogada, murmuró en voz baja, asegurándose de no despertar a Daniel. Aunque no quería admitirlo, las imágenes del pasado empezaron a inundarla. Su relación con Javier había sido intensa, como un huracán que no dejaba nada intacto. Había risas que aún resonaban en su memoria, tardes enteras hablando de sueños, y noches en las que pensaba que el amor podía con todo. Pero también estaban las discusiones, los silencios llenos de reproches, y ese día final en el que cada palabra había sido como un clavo en el ataúd de su relación. Y aún así aquí estoy, recordándote, susurró, enojada consigo misma. Daniel, mientras tanto, seguía dormido, ajeno al caos emocional que se desataba a centímetros de él. No era justo, pensó María. Daniel era todo lo que Javier nunca pudo ser. Tranquilo, constante, predecible. Tal vez un poco demasiado predecible. Pero no estoy buscando drama, ¿o sí?, reflexionó, aunque la respuesta no era tan sencilla. Al día siguiente, mientras tomaba su café, Javier seguía rondando en su cabeza. Pensó en contarle a su mejor amiga, Carla, pero luego imaginó la reacción. Carla era la reina del pragmatismo. Javier, ese Javier. Por favor, María. Es como volver a comprar un electrodoméstico que ya sabes que viene defectuoso, diría, probablemente acompañando sus palabras con una mirada de desaprobación. A pesar de su buen juicio, María decidió que podría permitirse un pequeño viaje al pasado. Nada peligroso, solo revisar algunas fotos antiguas guardadas en una carpeta olvidada de su laptop. Abrió el archivo titulado Vacaciones 2019 y ahí estaban, ella y Javier en la playa, con el sol brillando sobre sus rostros. Su sonrisa en esas fotos era tan radiante que casi no parecía real. Ah, claro, la fase feliz antes del desastre, comentó para sí misma mientras pasaba las imágenes. Pero no todo eran risas. También encontró un vídeo que había olvidado por completo. En él, discutían sobre algo trivial, probablemente sobre qué restaurante elegir para cenar. Lo que comenzó como una broma terminó con Javier levantando las manos en señal de rendición y diciendo: «Siempre ganas tú, María. Es imposible competir contigo». En el vídeo, ella se veía molesta, pero ahora, al verlo con distancia, no pudo evitar reírse. Sí, claro, porque competir era todo lo que hacíamos, pensó con sarcasmo. María cerró la laptop de golpe. Revisar esas cosas no estaba ayudando. Si acaso, estaba cavando un agujero más profundo en su mente, uno del que le costaría salir. Sin embargo, no podía negar que algo había despertado dentro de ella: curiosidad. No solo por Javier, sino por la mujer que era en ese entonces. ¿Dónde había quedado esa versión de María que se reía a carcajadas, que arriesgaba, que soñaba sin límites? Ese día, mientras volvía al supermercado, pensó en lo irónico que era todo. Había salido de casa para comprar más leche, pero lo que realmente quería era encontrarse con respuestas. ¿Acaso Javier había cambiado? ¿O era ella quien simplemente estaba buscando algo que le faltaba, aunque no pudiera decir exactamente qué? Lo único que sabía era que, aunque no estaba dispuesta a admitirlo, ese hombre del pasado ya había vuelto a colarse en su presente, y con él, todas las preguntas que ella creía haber dejado atrás. María había pasado el resto de la semana intentando evitar la tentación de escribirle a Javier. Su teléfono parecía un arma cargada, y cada vez que lo veía, sentía la urgencia de apretar el gatillo. ¿Qué pasa si solo digo hola? Nada más, algo inocente, pensaba, intentando convencerse de que podía mantener todo bajo control. Pero también sabía que no era cierto. No había nada inocente en hablar con alguien que había dejado una huella tan profunda en su vida. Un viernes por la tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, María finalmente cedió.
Peor sería quedarme con la duda, se justificó, aunque su corazón estaba latiendo tan fuerte que temía que los vecinos pudieran escucharlo. Abrió el chat, y ahí estaba el número, esperando en la lista de contactos. Escribió: «Hola, Javier. Espero no interrumpir, solo quería decir que fue una sorpresa verte el otro día». La respuesta llegó en cuestión de minutos. «María, para nada interrumpes. Yo estaba esperando que escribieras. Fue una gran sorpresa verte, y debo admitir que me alegró el día». María resopló mientras leía. «Claro que sí, Javier. Siempre tan encantador», pensó con sarcasmo. Aún así, no pudo evitar sonreír un poco. Lo que siguió fue una conversación ligera, llena de preguntas triviales. «¿Cómo has estado? ¿Qué haces ahora? ¿Sigues siendo amante de los mangos?». Pero, entre líneas, había una tensión que ambos parecían evitar a propósito, como si ignorarla la hiciera desaparecer. «Entonces, ¿qué tal si nos vemos para un café? Solo para ponernos al día», sugirió él después de varios mensajes. María lo leyó en voz alta, como si al escucharlo pudiera analizar mejor sus intenciones. «¿Un café?». Claro, porque un café nunca ha llevado a problemas mayores, pensó, aunque ya sabía lo que iba a responder. «Está bien. Pero solo un café, Javier. Nada más», escribió, tratando de convencerse tanto a sí misma como a él. Javier respondió con un emoji sonriente y un «solo un café». «Prometido». Pero ambos sabían que esas palabras no tenían garantía alguna. Cuando llegó el día del encuentro, María se tomó más tiempo del habitual para arreglarse. Escogió una blusa sencilla, pero favorecedora, y un poco de maquillaje para resaltar sus ojos. «No es para él, es para mí», se dijo frente al espejo. Pero una parte de ella sabía que quería causar impacto. Después de todo, Javier siempre había sido el tipo de hombre que notaba los detalles, y María quería asegurarse de que esos detalles estuvieran impecables. Al llegar al café, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza en las manos y esa sonrisa que ella conocía tan bien. Su corazón dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. «Javier», dijo al acercarse, con un tono casual que ocultaba el torbellino dentro de ella. «María», respondió él, poniéndose de pie para saludarla. «Sigues siendo igual de hermosa, si no más». «Y tú sigues siendo igual de cursi», replicó ella, tomando asiento y escondiendo una sonrisa detrás de su taza de café. La conversación fluía con facilidad, como si los años entre ellos no existieran. Hablaron de sus trabajos, de lugares que habían visitado, e incluso de pequeños chismes de viejos conocidos. Pero bajo esa superficie tranquila, había una corriente de emociones que ninguno de los dos se atrevía a mencionar directamente. Finalmente, Javier rompió el hielo. «María, no puedo dejar de pensar en lo que tuvimos. En lo que éramos». Ella dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave, pero firme. «Javier, eso fue hace mucho tiempo. Las cosas cambian. Nosotros cambiamos». «¿De verdad?», respondió él, inclinándose hacia ella. «Porque en este momento no parece que hayamos cambiado tanto». María lo miró, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Sabía que estaba jugando con fuego, pero por primera vez en años sentía algo diferente. Emoción, incertidumbre, un latido que había estado ausente en su vida tranquila con Daniel. Cuando finalmente se despidieron, Javier la abrazó, y por un instante, María permitió que su cabeza descansara contra su hombro. «Gracias por venir, María. Esto significa mucho para mí», dijo él en un susurro. Mientras caminaba de regreso a su auto, María se sentía como si estuviera en un sueño. El pasado y el presente estaban colisionando, y ella estaba en el centro de todo, incapaz de decidir qué dirección tomar. Lo único que sabía con certeza era que ese encuentro no era el final. Solo era el principio de algo mucho más complicado. María llevaba días tratando de ignorar lo que sentía después del café con Javier, pero no había forma de apagar el torbellino emocional que la había dejado atrás. «¿Por qué me siento así? No soy una adolescente, soy una mujer hecha y derecha, con una vida estable y un novio que, bueno, que ronca, pero es un buen hombre», pensaba mientras doblaba la ropa limpia. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse en las tareas diarias, los recuerdos de la conversación con Javier se filtraban como agua en una grieta. Daniel, por su parte, no notaba nada diferente. O tal vez sí,
pero prefería no mencionar el hecho de que María parecía más callada, más distraída de lo normal. ¿Todo bien, amor?, le preguntó una noche mientras cenaban. Sí, claro, todo bien. Solo he tenido muchas cosas en la cabeza, respondió María, esquivando su mirada. Bueno, si necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí, dijo Daniel con una sonrisa amable. Pero María solo asintió, sintiendo que, en realidad, lo último que quería era hablar con él sobre Javier. ¿Qué le voy a decir? Oh, por cierto, mi ex reapareció y ahora no sé si estoy feliz, confundida o completamente loca. Sí, seguro que eso saldrá genial, pensó, rodando los ojos ante su propia situación. Las cosas empeoraron cuando, una tarde, mientras revisaba su teléfono, recibió otro mensaje de Javier. No puedo sacarte de mi mente, María. Quisiera verte de nuevo, pero sé que estoy cruzando un límite. Perdóname. María suspiró con fuerza. ¿Perdonarte? Claro, Javier, porque esta confusión existencial es totalmente tu culpa, pensó sarcásticamente. Sin embargo, no pudo ignorar el pequeño cosquilleo que sintió al leer esas palabras. Sabía que debía eliminar el mensaje, bloquear su número, olvidarse de todo, pero en lugar de eso, respondió, gracias por ser honesto. También ha sido difícil para mí. A partir de ahí, los mensajes entre ellos se hicieron más frecuentes, y con cada conversación, María sentía que una parte de ella que había estado dormida comenzaba a despertar. Hablaban de sus trabajos, de libros que estaban leyendo, de recuerdos compartidos. Aunque intentaba convencerse de que solo era un intercambio inocente, sabía que había algo más profundo. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibió un mensaje inesperado de Javier. Voy a ser directo. Todavía te amo. No espero nada de ti, pero no podía seguir callándolo. El corazón de María pareció detenerse por un segundo. Miró la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras, incapaz de procesarlas por completo. Su primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de ella la impulsó a escribir. Javier, esto es complicado. No sé qué decirte. Las emociones la abrumaban. Culpa, nostalgia, emoción, confusión. Era como si dos mundos completamente diferentes estuvieran chocando, y ella estaba atrapada en medio. Cuando llegó a casa esa noche, Daniel estaba viendo televisión, ajeno a la tormenta que rugía dentro de María. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntó él, sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, lo de siempre, respondió María, forzando una sonrisa. Pero mientras se dirigía al baño para estar sola por unos momentos, se miró al espejo y no pudo evitar preguntarse, ¿quién soy ahora? ¿Qué estoy haciendo? A pesar de sus dudas, no podía negar que algo en su relación con Daniel ya no se sentía igual. Las conversaciones con Javier estaban llenando un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pero también sabía que estaba jugando con fuego, y el precio de quemarse podría ser demasiado alto. La realidad era simple, aunque dolorosa. María estaba en un punto de no retorno. Los sentimientos que creía enterrados habían vuelto con una fuerza que no podía ignorar, y aunque intentaba aferrarse a su vida actual, el pasado estaba ganando terreno, acercándose peligrosamente al presente. María sentía que su vida se había convertido en un campo de batalla emocional. Por un lado, estaba Daniel, su pareja actual, seguro, estable y con una sonrisa que podía desarmar cualquier problema cotidiano. Por el otro, Javier, el fantasma del pasado que había regresado con promesas de amor eterno y un encanto que siempre había sido su debilidad. ¿Qué demonios voy a hacer?, pensaba, mientras miraba al techo en una noche de insomnio. Cada día parecía más difícil esconder lo que estaba pasando. Daniel comenzaba a notar pequeños cambios. María olvidaba detalles importantes, estaba distraída durante las conversaciones y a veces simplemente parecía ausente. «Amor, ¿estás bien?», le preguntó una mañana mientras desayunaban. «Sí, claro, solo tengo muchas cosas en la cabeza», respondió ella, removiendo su café con una cucharita como si intentara disolver algo más que el azúcar. «Bueno, si necesitas hablar, estoy aquí», insistió él, con esa paciencia que lo caracterizaba. María lo miró por un instante, y sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi derrama su taza. «¿Qué haces, María? Este hombre es perfecto para ti». «Bueno, casi perfecto. Solo ronca y nunca baja la tapa del inodoro, pero nadie es perfecto». Sin embargo, Javier estaba siempre ahí, en su teléfono, en su mente, en su corazón que parecía haber olvidado cómo mantenerse tranquilo.
Los mensajes se habían convertido en algo cotidiano, y cada palabra de él hacía que María se sintiera viva de una manera que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado caminando por una rutina gris, y ahora alguien había encendido las luces de colores. Un día, mientras trabajaba, recibió un mensaje que casi le hizo caer el teléfono de las manos. María, tengo que verte. No puedo más con esto. Necesito hablar contigo cara a cara. María sintió que su estómago se encogía. ¿Hablar? Claro, porque hablar siempre soluciona todo, ¿verdad? Pensó, mientras su mente entraba en pánico. No respondió de inmediato, pero la idea de verlo comenzó a crecer como una semilla imposible de arrancar. Esa noche, mientras Daniel dormía profundamente a su lado, María tomó su teléfono y escribió: «Está bien. Dime cuándo y dónde». El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras se arreglaba frente al espejo, no podía evitar sentirse como una traidora. «Esto no significa nada. Solo necesito aclarar las cosas», se repetía, aunque sabía que era una mentira que ni ella misma podía creer. Cuando llegó al parque donde habían acordado verse, lo vio de pie junto a un árbol, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba ansiedad y esperanza. «Dios mío, esto es un cliché de telenovela. Solo falta la música dramática de fondo», pensó María con sarcasmo, mientras caminaba hacia él. «María», dijo Javier, su voz suave pero cargada de emoción. «Javier», respondió ella, cruzándose de brazos como un escudo invisible. «Estoy aquí, pero no sé si esto es una buena idea». «Lo sé», admitió él, dando un paso hacia ella. «Pero no podía seguir sin decirte lo que siento. No quería que quedaran cosas sin resolver entre nosotros». María lo miró a los ojos y sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que estaba en una encrucijada, y cualquier decisión que tomara iba a cambiar su vida para siempre. Sin embargo, las palabras de Javier eran como una melodía que no podía ignorar, y por primera vez en años, sintió que estaba enfrentándose a la verdad de lo que realmente deseaba. La tormenta dentro de María era imparable, y aunque todavía no sabía qué camino iba a tomar, una cosa era clara: nada volvería a ser igual. María sabía que había llegado al límite de lo que podía soportar emocionalmente. Sus pensamientos eran un caos constante, y la culpa se había instalado como un huésped no deseado. Cada mirada de Daniel le recordaba que estaba jugando con fuego, mientras que cada mensaje de Javier encendía en ella una chispa que no podía ignorar. «Esto no es sostenible. O tomo una decisión o me vuelvo loca», pensó, mientras miraba su reflejo en el espejo una mañana. Esa noche, durante la cena, María decidió que ya no podía seguir actuando como si todo estuviera bien. «Daniel, necesitamos hablar», dijo de repente, mientras jugaba con los restos de su comida. Daniel levantó la mirada, sorprendido. «Claro, dime, ¿está todo bien?» María respiró profundamente. «Bueno, ¿cómo decirle que estoy emocionalmente dividida entre él y un ex que reapareció como un cometa después de años de silencio? Fácil, no se dice así. He estado confundida últimamente», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Creo que hay cosas de mi pasado que no he terminado de procesar, y eso está afectando cómo me siento ahora». Daniel frunció el ceño, pero permaneció calmado. «¿Tu pasado? Estás hablando de Javier». El corazón de María se detuvo un segundo. «¿Cómo lo sabe? ¿Tengo traicionera escrito en la frente o qué?», pensó. «¿Cómo sabes que se trata de él?», preguntó, intentando mantener la calma. «No soy tonto, María», respondió Daniel, con una mezcla de dolor y sarcasmo en la voz. «Llevas semanas actuando diferente. Y luego vi un mensaje en tu teléfono una vez. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero ahora veo que tenía razón». El silencio que siguió fue insoportable. María se sintió atrapada, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Daniel, no quiero hacerte daño, pero también necesito ser honesta conmigo misma. No sé qué siento ahora, y no quiero seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está». Daniel asintió lentamente, con los ojos brillantes. «Aprecio tu honestidad, aunque duele. Solo dime una cosa, ¿todavía amas a Javier?». La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. «No lo sé», admitió, con lágrimas en los ojos. «Lo único que sé es que estoy perdida». Los días siguientes fueron un torbellino.
María decidió tomarse un tiempo sola, alejándose tanto de Daniel como de Javier. Necesitaba claridad, algo que no podía obtener mientras estuviera atrapada en medio de ambos. Durante esas semanas, se enfrentó a sus emociones, desenterrando recuerdos y aceptando que había cosas en su vida que no había cerrado correctamente. Finalmente, llegó el día en que decidió hablar con ambos. Se encontró primero con Javier, quien la recibió con una sonrisa llena de esperanza. «María, he esperado este momento. Lo único que quiero es estar contigo», dijo, tomando sus manos. Pero María había tomado una decisión. «Javier, siempre serás una parte importante de mi vida, pero no puedo volver al pasado. Lo que tuvimos fue hermoso, pero ya no somos las mismas personas. Necesito seguir adelante». Javier asintió lentamente, con el dolor evidente en sus ojos. «Entiendo. Siempre te amaré, María, pero respeto tu decisión». Después, fue el turno de Daniel. Lo encontró en su departamento, sentado en el sofá con una expresión de nerviosismo. «María, no sé qué vas a decirme, pero estoy dispuesto a escucharte», dijo él. María tomó un profundo respiro. «Daniel, quiero intentarlo contigo. Sé que cometí errores y que este tiempo ha sido difícil, pero creo que tenemos algo que vale la pena luchar. Si tú estás dispuesto, yo también lo estoy». Daniel la miró por un momento, y luego sonrió. «Te amo, María. Y sí, estoy dispuesto. Pero necesitamos trabajar en esto juntos». La reconciliación no fue fácil. Hubo conversaciones largas, lágrimas y momentos incómodos, pero ambos sabían que estaban comprometidos a construir algo nuevo. María finalmente encontró la claridad que buscaba, y aunque el camino no fue perfecto, aprendió que a veces las decisiones más difíciles son las que te llevan al lugar correcto. A veces, el amor nos lleva por caminos inesperados, donde las decisiones que tomamos no solo definen quiénes somos, sino también quiénes queremos ser. La historia de María nos recuerda que enfrentarnos a nuestros sentimientos, aunque doloroso, es el primer paso para encontrar la claridad y la paz que tanto buscamos. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Te arriesgarías a volver al pasado o seguirías construyendo un futuro con quien está a tu lado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y nos vemos en el próximo vídeo.